La Iglesia Católica de Sri Lanka ha decidido suspender todas las misas, las actividades religiosas, así como los musulmanes en ese país han pedido a los suyos que oren, pero en sus casas, que no vayan a las mezquitas. ¿Esto por qué? Esto por los brutales atentados que sufrieron los srilankeses en el domingo de Pascua. Fueron blanco hoteles y también iglesias. Y fue un mensaje evidentemente dirigido a los cristianos en el cual estuvo involucrado el Daesh, ISIS o Estado Islámico. Vemos este informe. Los múltiples atentados del domingo de Pascua en Sri Lanka, que dejaron más de 350 muertos, unos 500 heridos y tuvieron como blancos iglesias católicas y hoteles de lujo, podrían haberse evitado si las agencias de seguridad locales hubieran seguido la información que les proporcionaron servicios de inteligencia extranjeros al menos 4 meses antes. Las advertencias también llegaron desde la India, 3 semanas antes de los ataques. El fallo de inteligencia dio lugar a uno de los peores atentados en la historia de un país que creía haber dejado atrás décadas de violencia interétnica que enfrentaron al gobierno nacional con las guerrillas separatistas tamiles hasta 2009. Well, there was definitely a lapse of intelligence, and the government has, we have to take responsibility because unfortunately, if the sharing of intelligence information had been given to the right people, I think at least this could have been, whether it could be avoided or even minimized. Luego de un silencio inicial en el que ningún grupo se atribuyó los atentados, la organización Estado Islámico reivindicó la operación a través de su agencia informativa AMAC. La ejecución estuvo a cargo de una red local llamada Tawhid Jamaat, u Organización Nacional Monoteísta. El grupo, de formación reciente, estuvo vinculado en 2018 a una serie de ataques vandálicos contra monumentos budistas en Sri Lanka y se cree que el ISIS habría contribuido al cambio de orientación de las operaciones hacia blancos cristianos, la adopción de la modalidad de ataques suicidas y la logística. El líder de Tawhid Jamaat, un clérigo radical llamado Maulvi Zahram Hashim, puede ser visto en el video difundido por ISIS junto a varios de los presuntos suicidas. Todos los participantes de la operación eran ciudadanos de Sri Lanka, de clase media y media alta, algunos de ellos con estudios universitarios en el exterior. Los servicios de inteligencia indios detectaron la posibilidad de un ataque a gran escala en Sri Lanka tras detener a simpatizantes del ISIS a los que se les secuestraron soportes informáticos que revelaron lazos con Hashim, quien se cree que podría encontrarse en las Islas Maldivas. La información suministrada a las fuerzas de seguridad srilankesas incluía las identidades de los integrantes de la red, lo que vuelve más inexplicable el fracaso en evitar los ataques. Los detenidos tras los atentados son más de 60 personas y los investigadores estiman que aún hay varios miembros del grupo por capturar. So obviously the imminent attack was known to these people, right? And for whatever the reasons may be mystery. For me, it's political. I think it's political reason. They thought that you should not antagonize some of these Muslim leaders because of their vote base. And the country had to pay the price. Innocent civilians had to pay the price. Los fallos de inteligencia son explicados por algunos analistas en el marco de una fuerte interna política entre el presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, y el primer ministro Ranil Wickremesinghe, que afectaría el correcto funcionamiento de los organismos de este pequeño estado insular de 21 millones de habitantes ubicado en el Golfo de Bengala. තිබෙන බුද්ධි අංශයේ කරුණු නොලැබීම කඩාවැටීමක් හැටියට අපිට පිළිගන්න තියෙනවා. ඒත් ඒ වගේම අද අපේ පොලිසියට හමුදාවට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඉරිදා ඉඳන් සාමය ආරක්ෂා කරන්න. ඒ වගේම මේ කණ්ඩායම් කුමක්ද කියලා ලූබැඳලා දැන් බොහෝ දෙනෙක් අරගෙන යනවා. මම හිතන්නේ මූලික කණ්ඩායමේ
බොහෝ දෙනෙක් දැනට අරගෙන තියෙන අත්අඩංගුවට දෙවනුව ස්ලීපර්ස්ලා තමයි දැන් විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්නට. En octubre de 2018, luego de meses de tensiones, el presidente Sirisena echó sorpresivamente al primer ministro Wickremesinghe. La crisis constitucional fue saldada en noviembre por la Corte Suprema del país, que intervino para deslegitimizar al veterano político srilanqués Mahinda Rajapaksa, a quien Sirisena intentó impulsar como primer ministro a pesar del rechazo de una mayoría del Parlamento. El regreso de Wickremesinghe al cargo de primer ministro no diluyó el conflicto y en la práctica él y el presidente Sirisena mantuvieron gabinetes paralelos e incomunicados, lo que habría contribuido a la inacción para frenar los atentados. Dos ejes pareció tener este brutal o estos brutales atentados en Sri Lanka. Por un lado, que el ISIS, Daesh o Estado Islámico, como se lo quiera llamar, sigue vivo, más allá de haber sido expulsado de Irak y de Siria. Y por otro lado, la persecución de cristianos. Los cristianos son la comunidad más perseguida del mundo y esto se refleja en cifras que son pavorosas con respecto a cristianos y países en los cuales viven. La cuestión es, José, ¿cuál vendría a ser el papel del Daesh, ISIS o Estado Islámico allí en Sri Lanka? Bueno, efectivamente, Jorge, como vos decías, aunque ISIS ha sido acorralado militar y territorialmente en las zonas que llegó a ocupar y a dominar en Siria y en Irak, un poco en Afganistán, se ha convertido en una organización terrorista que esparce su terror por el mundo de maneras diferentes. Hablamos muchas veces en este programa de cuál es el grado de adhesión, por ponerlo en algún término, que los diferentes grupos o personas terroristas o terroristas individuales, digamos, que cometen atentados alrededor del mundo tienen con ISIS. Hay en algunos casos relaciones más orgánicas y hay en otros casos personas que cometen por sí mismos un atentado después de haber visto videos de ISIS en internet, de haber accedido a algunos manuales y que se reivindican parte de la organización, aun cuando lo único que tienen es una identificación digital, digamos. Uno podría decir, por un lado, ISIS es casi una ideología, digamos, ¿no?, para este tipo de personas. En otros casos es una ideología y una logística. Pareciera ser que este es el caso de Sri Lanka, donde el ISIS cumplió un papel no solo para darle algún tipo de contenido, me cuesta decir ideológico, pero llamémoslo ideológico, por ponerle algún nombre a los atentados, sino que también hubo una intervención más directa de ISIS en la organización y en la ayuda, en la cooperación para la organización de esos atentados. Sri Lanka, donde católicos y musulmanes son minoría, Natalia. Así es, y también con una duda que hay que ver con el transcurso de los días, o no se va a despejar tal vez. Los cristianos venían a ser como pacificadores, más allá de lo que vos bien apuntabas de la persecución, en un país con enormes tensiones étnicas y religiosas. Por ejemplo, los singaleses, que son mayoría en número, unos 15 millones se calcula, sin embargo no son los más aguerridos, como sí son los tamiles hindúes, que de donde salen los tigres tamiles, que se convirtieron en un feroz grupo terrorista, acallado en algún sentido en el 2009 aproximadamente, pero con enormes tensiones donde aparecen los cristianos y los musulmanes que vienen creciendo en población y se ven amenazados unos y otros. Entonces, lo que no sabemos ahora es si efectivamente, como dicen, que esto fue una reacción al ataque en Nueva Zelanda con las mezquitas, o esto es fruto más bien de tensiones que son propias de Sri Lanka y que reaparecen aquí bajo este formato. Eso lo sabremos más adelante. Lo cierto es que vuelve a llamar la atención Sri Lanka con su violencia, que estaba más o menos acallada, ¿no?